Radio Nacional Argentina presenta Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, qué bueno. Vamos a hablar hoy de un presidente muy digno que tuvo la Argentina, don Arturo Illia, un hombre que empezaron a valorar los argentinos, yo digo porque era muy chiquito yo, ¿no? En aquel momento, pero empezaron a valorar, no digo los historiadores, que sí me cabe, sino los habitantes de nuestro país, una vez que lo echaron, ¿no? Lamentablemente, pasado el episodio, cuando vieron cómo era ese gobierno horrible de General Onganía, empezaron a valorar lo que habían perdido, aquel presidente tan interesante, que viene de una historia complicada, ¿no? Porque viene de un periodo muy convulsionado de la historia argentina, como fue el proceso de azules y colorados, todo aquel enfrentamiento en el ejército que tenía como fondo claramente el peronismo. ¿Qué hacer con el peronismo, no? Azules y colorados se peleaban por eso, en definitiva. Los azules un poco más tolerantes, entre comillas, querían un peronismo incorporado a la vida política, pero bastante pasteurizado, por decirlo así, ¿no? Los colorados de ninguna manera, ninguna forma de aceptación del peronismo, echarlos de la vida política para siempre, ¿no? Aquel modelo con un agregado interesante, ¿no? Los colorados decían que de colorados tenían nada. El nombre. Claro, nada. Decían que el peronismo iba a ser la cabeza de puente del comunismo. Porque el gran peligro en aquella década del 60, por parte de lo que implicaba el peronismo y en aquel contexto de revolución cubana y todo esto, era claramente, digamos, la introducción, la infiltración comunista al peronismo, ¿no? Estamos hablando de 1962. Sí. Después de la Revolución Cubana, una Revolución Cubana que se manifiesta y la expulsión del gobierno de Frondizi, justamente por intentar incorporar de alguna manera el peronismo a la política argentina, ¿no? Sí, yo recordaba aquello que decía Cook, para algunos sectores decía él, desperonizar es algo así como desratizar. Claro. Sí, el hecho maldito, ¿no? Del país burgués. Y ahí se notaba, ¿no? Claramente, ¿no? Y bueno, dentro de aquel contexto donde había habido profundas crisis dentro del radicalismo, debates que había llevado a la fractura, Unión Cívica Radical Intransigente, Unión Cívica Radical del Pueblo, aparece este candidato con un apoyo no muy entusiasta del partido, hay que decirlo. No todas las figuras del partido estaban apoyando al doctor Illia, y que vendrá evidentemente con un aire renovador dentro de lo que era el radicalismo, retomando algunas banderas del irigoyenismo más bien, ¿no es cierto? Corriéndose de ciertos planteos más conservadores que se habían dado durante los debates del 44 en adelante, de aquella interesante postura más a la izquierda que tenía el Congreso de Avellaneda hacia sectores y pronunciamientos un poco más conservadores durante el peronismo, por ejemplo. Esa cosa que con la muerte de Levenson pareció no tener por allí quien lo representaba. Continuidad, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Quizá uno de los personajes más interesantes que tuvo el radicalismo. Vamos a escuchar al doctor Illia asumiendo como presidente de la nación. Este Poder Ejecutivo tiene confianza en el pueblo argentino todo y fe en el porvenir. Participan en esa confianza y de esa fe las Fuerzas Armadas. Ellas también podrán sentirse confiadas y seguras, porque todas sus dificultades serán superadas con gran espíritu de imparcialidad y justicia, que permanentemente alentará el nuevo gobierno. Implantaremos en la administración pública un sentido moral y normas de austeridad que restablezcan la fe y la confianza del pueblo en sus gobernantes. Proyectaremos, colaborando con vuestra honorabilidad, una legislación que castigue severamente el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos y a quienes sean instigadores o cómplices de tales hechos. Señores legisladores, es tiempo nuevo el que empieza. Levantemos bien alto las divisas precursoras, concitando a todos para la hazañosa faena, como en las obras divinales. El país retomará su puesto de prestigio
entre los pueblos libres del mundo. Un detalle importante dentro de lo que va a hacer el doctor Ilia y que va a empezar a plantearle conflictos es esta idea de cumplir con lo pautado y lo planteado en su campaña electoral, que era la anulación de los contratos petroleros firmados por Frondizi, ¿no? Aquellos contratos leoninos que, pues, si por un lado lograban el autoabastecimiento petrolero, por otro lado nos comprometían mucho nuestra soberanía con empresas norteamericanas, ¿no? El doctor Ilia, cumpliendo con esto, decreta la anulación de estos contratos, lo cual le va a traer muchos dolores de cabeza, sin duda, pero él entiende que lo había prometido y lo tiene que cumplir, ¿no? Aún contra cierta animadversión dentro de su propio partido, los sectores más liberales, ¿no? Aquel tema de las inversiones extranjeras. Dentro de esta cuestión de los contratos, vamos a escuchar al doctor Ilia hablar del papel de YPF en la política petrolera e hidrocarburos en general. Nosotros hemos querido y deseado que la política petrolera argentina fuera orientada y dirigida por los yacimientos petrolíferos fiscales. Y había una industria en la República donde nuestros hombres tenían capacidad y responsabilidad para poder afirmar que sabían hasta el detalle cómo debían manejar esa industria, era indudablemente la industria del petróleo. 70 años, o casi 70 años, de trabajos permanentes, de una conducción por YPF en sus primeras épocas y en sus primeros tiempos, donde había tantas dificultades y donde sus grandes directores pudieron superarlas y darles a la nación la sensación que éramos capaces los argentinos de conducir y administrar esta política del petróleo. Ahora que tenemos mayores posibilidades, que nuestras universidades dan mayor número de técnicos, que ya hemos hecho una experiencia valedera que nos orienta, ¿por qué vamos a temer de que no seamos capaces nosotros mismos de impulsar esta política petrolera? Y otro punto central dentro del gobierno del doctor Ilia es, luego de este gran debate que lamentablemente perdió el sector más progresista del radicalismo, que fue laica o libre, es decir, luego de una ofensiva a la educación privada en Argentina, el doctor Ilia lanza un incremento notable del presupuesto educativo para impulsar la educación pública, tanto en todos sus niveles, pero particularmente en el nivel universitario, ¿no? Dentro del presupuesto nacional, una parte muy importante estará dedicada a la educación, a la ciencia, a la técnica, y por eso la Universidad Argentina alcanza un grado de desarrollo importantísimo en estos 3 años del breve gobierno del doctor Ilia. Vamos a escucharlo a Ilia hablando del presupuesto nacional. Teníamos compromisos en el sector interno, incluso con nuestra propia administración pública, con nuestros proveedores, con déficits crónicos en nuestro presupuesto nacional, con un tesoro de la República, no diré yo magro, sino en quebranto, con compromisos con el exterior, sin tener las divisas suficientes para cumplir con esos compromisos, porque teníamos una balanza negativa en nuestro fondo de divisas de más de 400 millones de dólares en nuestro Banco Central. ¿Qué podíamos hacer para reactivar la economía general del país, para impulsar la industria que estaba trabajando al 30 o 40% de su posibilidad, para tratar de que el campo produjera más, sino comprometernos a elaborar este plan y a decirles que si bien teníamos que emitir y no teníamos otro camino, la emisión sería suficientemente razonada para cumplir los compromisos ineludibles y que inmediatamente que pudiéramos haber incrementado y aumentado la producción general del país, estábamos entonces en condiciones de trazar un nuevo plan financiero para contener la inflación. Algunas de las obras más notables del gobierno de Ilia tienen que ver con una defensa de cierta vuelta al Estado benefactor, ¿no? Intento de volver al Estado benefactor, la copa de leche,
lo que decíamos del presupuesto educativo, la ley de medicamentos, que es una ley muy necesaria, imprescindible para la democracia argentina, que era una ley que limitaba el poder de los laboratorios farmacéuticos, reducía el vademecum a lo imprescindible, a lo necesario, ¿no? Para evitar la propagación de drogas que no tenían consumo y que encarecían las otras. Esto lanzado por un gran sanitarista como fue el doctor Oñatibia, ¿eh? Recordemos que el doctor Ilia era un médico ferroviario, nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires, y que tendrá su gran desarrollo profesional en Cruz del Eje, provincia de Córdoba, un nudo ferroviario muy importante en aquellos años, donde el doctor Ilia se hizo famoso por ser uno de estos médicos de pueblo que no cobraba sus consultas, que le daba inclusive de su dinero remedios a los pacientes. Bueno, una persona de una gran bondad, así descripta por todos, ¿no? Y una persona posicionada dentro de lo que era el esquema del radicalismo, a la izquierda un poco del radicalismo tradicional, ¿no? Con ciertas posturas internacionales, como por ejemplo la defensa de Santo Domingo en plena invasión, el repudio a la invasión norteamericana a Santo Domingo. Es decir, un hombre con un criterio amplio en aquel contexto tan particular del país. Quizá uno de los elementos que uno pueda criticar de la gestión Ilia tienen que ver con la influencia que ejerció el canciller Zabal Ortiz, un notable gorila, ¿no? Un hombre muy antiperonista, en un episodio que podía haber cambiado la historia argentina, que fue el operativo Retorno, ¿no? Cuando el general Perón intentó volver a la Argentina, en algo que ciertamente deberíamos analizar muy en profundidad, porque hay que ver hasta qué punto no fue una trampa de Bandor aquel operativo Retorno, pero dado que Bandor quería ser el reemplazante de Perón, el creador del neoperonismo o el peronismo sin Perón, y este operativo Retorno, al frustrarse, iba a demostrar, que era claro que se iba a frustrar, iba a demostrar que Perón no podía volver y que había que buscar un reemplazante en la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, haciendo esa aclaración pertinente, me pareció a mí, yo creo que hubo un exceso de gorilismo por parte de la Cancillería argentina, en cuanto a no intentar por lo menos ver qué podía pasar con el retorno de Perón, que hubiera cambiado la historia argentina, ¿no? Hubiera sido una etapa de conciliación, seguramente se hubieran evitado muchos conflictos, hubiera presionado su presencia a las Fuerzas Armadas a abrir el juego político. Evidentemente era una jugada interesante a la que aquel sector del radicalismo se podía haber plegado sin costo político, creo yo, ¿no? Sin demasiado costo político. Pero es cierto lo que vos decís, ¿no? Que eso hubiera cambiado por ahí un poco las reglas del juego. Lo que pasa es que, por así, algunos sectores del radicalismo ya habían abierto el juego político a esos sectores del peronismo. Sí, pero claramente. Los sectores gorilas seguían siendo sectores. Totalmente, porque hay que decir que, con toda justicia, que así como había un Zabal Ortiz, estaba Ilia, que era el hombre que abrió mucho el juego político al peronismo, al punto tal que para 1966, el año del golpe, había una bancada peronista muy importante en el Parlamento, ¿no? Y publicaciones peronistas, y digamos, si bien estaba entre comillas prohibido, circulaba claramente y con mucha libertad la propaganda peronista, ¿no? Dentro de los límites que exigía el ejército, que nunca dejaba de ser el contralor oficial de la vida política en Argentina, ¿no? Creo que ese es un episodio que vale la pena señalar como algo que podría criticarse en todo caso, aquel momento de la historia, ¿no? Y bueno, hay cierta desinteligencia con el sector gremial, que es histórico en el radicalismo, ¿no? Esta idea de la dificultad de comprensión entre el sector sindical y el sector político, que le complicó mucho la vida a Ilia, por cierto, ¿no? Y la ruptura de algunos sectores de la izquierda sindical, ¿sí? de los sectores más tradicionalmente antiperonistas, y la posibilidad de unirse también con sectores peronistas para hacer, digamos, esa famosa unidad de la acción. La unidad de la acción, ¿no? Porque le va a tocar a Ilia ser un poco el jamón del sándwich de la pelea peronista, ¿no? Donde había que demostrar fuerza, y ahí viene todo el plan de lucha y una cantidad de cosas que no se condicen mucho con la situación que se vivía en algún punto, sino que tenían más que ver con elementos políticos más que reivindicativos, ¿no? Que existían los reivindicativos, por supuesto, pero estaba como por encima el eje político por ahí puesto en aquel momento, ¿no? Creo que lamentablemente esto va socavando un poco el poder del doctor Ilia, ¿no? Y algunos hombres que estaban jugados directamente al golpe, como por ejemplo Augusto Timoteo Bandor, ¿no? Un hombre que está en diálogo permanente con Premoli, con Onganía, con la gente que está en el golpe, con los mediáticos, la gente de los medios, que eran tres en aquel momento, ¿no? Jacobo Timerman, Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, ¿no? Referentes un poco del golpe mediático contra el doctor Ilia. Timerman se va a arrepentir en su momento de esto, no así los otros dos, ¿no? Yo sabés que recordaba también a tía Vicenta.
Claro, tía Vicenta, ¿no? Tía Vicenta, que tiene un cronograma del golpe. Cronograma del golpe, la permanente foto de la tortuga. Claro. En la tapa, que claramente cuando se produzca el golpe del 66, la primera vez que aparece la morsa, le cierran la revista, para que quede claro cuál era la diferencia, claro, ¿no? O sea, con Ilia se podía bromear, se podía hacer eso, el presidente era un claro defensor de la libertad de prensa, aunque le costara, evidentemente, mucho, porque socavaba su imagen en un momento muy delicado. Estamos hablando no en un momento de una democracia consolidada, ¿no? Sino que evidentemente eso estaba ahí dando vuelta, y bueno, sin embargo jamás se le ocurrió prohibir una publicación, ¿no? Woody Allen decía, no se puede ser irónico frente a un par de botas negras. Claro, hay ciertos peligros, ¿no? Y de estos peligros nos hablaba muy bien el presidente Ilia cuando hablaba del valor de las instituciones. Hemos creado un ambiente donde las normas legales presiden la vida de la República, donde todos son medidos con justicia, donde todas las instituciones del país son respetadas, todas, sin excepción, porque será inútil pensar que en la vida de la democracia y de la Constitución ella pueda ser sólida si las instituciones no lo son, cualquiera de las instituciones, la justicia, la universidad, las Fuerzas Armadas, el régimen político, el régimen municipal, el federalismo, el sindicato, la escuela, todo ha sido respetado por este gobierno. La libertad de pensamiento y de expresión ha sido respetada por este gobierno. Las fuerzas espirituales de la República han sido respetadas por este gobierno. Nadie podrá levantar y señalar a este gobierno que haya cometido una irreverencia o un desafuero contra ninguna de las instituciones del país. En la huella de la historia, abriendo camino al pensamiento. Historias de nuestra historia. Uno de los hombres queridos y honestos de los medios de comunicación fue Tato Bores, que siempre recordamos, y él sí se hizo una autocrítica realmente interesante en torno a cómo fue tratado el doctor Ilia por los medios en aquel momento. La cuestión es que en el año 63 le tocó el turno de vuelta a un presidente constitucional y apareció don Arturo Humberto Ilia, uno de los pocos cordobeses nacidos en Pergamino que se conoce. Don Arturo Humberto Ilia nombró como ministro de Economía a don Eugenio Blanco, que muere en el cargo, y entonces mi gran amigo Juan Carlos Pugliese asume como ministro de Economía, empieza, mejor dicho, su carrera como ministro de Economía suplente de todos los gabinetes radicales. Pero como las cosas buenas duran poco tiempo, antes de cumplir los 3 años, los muchachos de la Gineta le dan el raje a don Arturo Humberto Ilia y designan en elecciones limpias y por unanimidad, 3 votos, a don Juan Carlos Onganía. El hecho que don Juan Carlos Onganía, en la época del enfrentamiento entre azules y colorados, haya sido azul y legalista y después se convirtió en golpista y de hecho colorado, es porque a veces la gente distingue. La cuestión es que a don Arturo lo rajaron porque decían que era muy lento, que era una tortuga. Ahí tuvimos un cacho de la culpa todo porque los sindicatos, la CGT le tiraban tortugas en Plaza de Mayo, los medios en contra, los periodistas en contra, los humoristas le hacíamos chistes, era una manga de boludo. ¿Para qué le voy a contar? Porque el problema no era que don Ilia era lento, el problema es que los que vinieron después fueron rápidos y fuimos derechos para el caramelo, fuimos pero va. Por supuesto que había intereses muy fuertes para desplazar a Ilia del poder, intereses económicos que estaban vinculados a los intereses petroleros, a la banca, bueno, a toda esta cosa, ¿no? Que estaba muy bien representada por algunos escribas, como Bernardo Neustadt y Mariano Grondona. Mariano Grondona, importantísimo editorialista golpista, ¿no? Autor del comunicado 150. Quizás su calificación de comunicador social venga de la época de los comunicados militares, ¿no? ¿Quién te dice que de ahí le quede aquello de comunicador social como se definía él, ¿no? Sí. Siempre le gustó definirse como comunicador social.
quizá venga de esa época del Comunicado 150, que hay que decir verdad, fue una de las obras más democráticas escritas por Grondona, el Comunicado 150, porque si bien estaba dentro de un contexto de una cuasi guerra civil entre esta payasada que fue Azules y Colorado, porque en definitiva fue una payasada, porque terminaron todos unidos siendo completamente antiperonistas, golpistas y cerrando el camino a la democracia, ¿no? Sí. Aún aquellos que se llamaban democráticos, aunque después algún sector azul tomó otro camino, pero en el momento en que termina aquella intentona, bueno, en definitiva todo queda como estaba, en cierta forma, ¿no? Hay un llamado a elecciones donde el peronismo no puede participar, concretamente, ¿no? En eso estaban de acuerdo. Ganaron los azules, pero ganaron los colorados, o sea que el resultado final fue un violeta, ¿no? Sí. Una especie de violeta. Y en ese contexto el doctor Grondona escribe el Comunicado 150, donde pide que se le dé algún tipo de intervención al peronismo, muy subrepticiamente, ¿no? O sea que creo que es de los textos más democráticos que escribió en su vida Grondona, que tiene una larga tradición de textos antidemocráticos y golpistas, ¿no? Así que yo no le reprocharía tanto el Comunicado 150 como otros tantos comunicados y artículos en revistas, programas de televisión y demás, sí. Aún los actuales, por supuesto, ¿no? Que sigue con la misma onda. Hay una gran coherencia en el doctor, esto hay que decirlo, ¿no? Siempre fue antidemocrático. Esto es algo que está en su sangre, evidentemente, ¿no? Había estado en la Revolución del 55, ¿no? Efectivamente. En la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho fue secretario con Guido. Bueno, un hombre de alta participación en todos los golpes. Le faltó el 30 nomás, porque era jovencito. Todos los golpes de la historia argentina lo tuvieron como acompañante, ¿no? Al doctor. Desde el inicio hasta el presente. Historias de nuestra historia. Algo importante del gobierno de la llamada tortuga, aquel hombre que era ridiculizado como una tortuga, como alguien lento, fue el gran impulso de la industria nacional y el crecimiento del 10% del PBI en el año 1964, algo que vale la pena recordar. Así que vamos a escucharlo al doctor Ilia hablando de la industria nacional. Son muchas veces esta falta de fe en la República, esta subestimación que hacen los propios argentinos de su país, este pensamiento que lo que viene de afuera será mejor que lo que podemos hacer los hombres aquí mismo, lo que van formando una conciencia de derrota, porque si nosotros mismos no tenemos esta fe, ¿qué fe pueden tener los extraños para venir a ayudarnos a nosotros? Si no creamos nosotros este clima en la República, ¿por qué otros han de venir a limpiar lo que nos corresponde a nosotros, ponerlo al país en condiciones para que pueda presentarse ante el mundo como un país estructurado internamente en forma sólida y presentando una voluntad y una decisión nacional que nos haga respetados en todo el mundo? Entonces nadie querrá aprovecharse de la República. Como ustedes saben, esto va a ir claramente poniéndose cada vez más grave. Las amenazas de golpe son ya con fechas, Pistarini habla de una fecha determinada, una amenaza concreta. Hay un escrito de Rodolfo Pandolfi en su momento, analista político, que habla en qué fecha debería ser el golpe más o menos. Bueno, el hombre que pone plazo al gobierno de Ilia y que anuncia el golpe de Estado es el Pistarini, ¿no? Digamos, un militar de altísimo rango, que es un hombre que amenaza junto con este grupo golpista, Julio Alzogaray, Juan Carlos Onganía y la prensa. El golpe cívico-militar está en marcha. Vamos a escuchar un poco hablar a Pistarini sobre la situación del ejército. La anarquía y la tiranía sobreviviente detuvieron el impulso del país por largos años. Y si aquella fue posible por la división de las armas, esta se fundamentó en el caos y el desorden. En La Paz, el ejército llevó a cabo su misión colonizadora y la integración del ser nacional. Fue construida sobre los fortines que, como una constelación de heroísmo, jalonaban el suelo de la patria.
Alrededor de sus campamentos solitarios se fundaron las escuelas y sus pueblos, se levantaron las ciudades, se enlazaron los caminos y nuevas generaciones de argentinos aprendieron junto al sacerdote, al maestro y al soldado el sencillo abecedario del alma nacional. Y el doctor Ilia evidentemente se la veía venir de alguna manera, y esta es su última aparición pública previa al golpe del 28 de junio de 1966. Es quizá una propensión natural que tenemos los argentinos de achacarle a los gobiernos que no son capaces, que no son dinámicos, que no son suficientemente inteligentes, que no trabajan con la calidad que debieran hacerlo. No hay nada de esto. Aquí se está trabajando con seriedad, se está trabajando muy dinámicamente y muy rápidamente. No hay parangón tampoco en todo lo que se está haciendo en la República, en todos los campos de la actividad, que se realice lo que está ahora haciendo la República. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en seguir manteniendo este diálogo que hemos iniciado desde el comienzo de nuestro gobierno con toda la gente responsable del país y tratar de dar nuestras explicaciones. Pero acá es un problema que las explicaciones puedan ser dadas, pero esta es una parte de la tarea que nosotros debemos desarrollar. Lo fundamental es estar en una meta, tener un rumbo, realizar un esfuerzo continuado, tratar de tener todo este engranaje en movimiento para que la economía del país no sufra, o para que por lo menos algunos de los problemas que a todos nos acucian, llámese desvalorización de la moneda, llámese aumento de costo de precios de los productos de la primera necesidad o no valor real de algunos otros productos que no son de primera necesidad en el país, no dependen de una medida de gobierno, sino depende de todo este complejo, como se vaya manejando, que el país tenga las reservas suficientes, no tenga urgencias, pueda pagar cómodamente sus compromisos. Entonces ustedes verán, como ya lo estamos haciendo actualmente, como poco a poco el país va a ir aliviándose de estas situaciones apremiantes que no solamente pasan muchos productores y muchos trabajadores del país, sino que algunas veces pasa también el Estado, que no está en posibilidad de cumplir los compromisos inmediatos. Nosotros hemos podido cumplir todos estos compromisos y puedo decirles que ya en el año 1967 el sector externo del país, nuestros compromisos exteriores, van a quedar aliviados de una manera sustancial. Los pagos se van a reducir extraordinariamente y vamos a poder dedicar gran parte del esfuerzo nacional a promover este progreso de la República. Es decir, que se está trabajando con seriedad. Finalmente el golpe se produce el 28 de junio de 1966, un golpe anunciadísimo. Ilia está solo, su partido también lo abandona, hay poca resistencia en este sentido. Balbín tiene un rol bastante lamentable de abandono de su compañero correligionario, y el presidente se va en taxi a su casa, expulsado por un pelotón, de lanzagases, luego de un diálogo muy interesante, donde el presidente le recrimina que son asaltantes nocturnos, que son subversivos, que son delincuentes, y que la historia se los va a reprochar, ¿no? Usted se va a arrepentir de esto. Usted se va a arrepentir, y le dice a Mittelbach, Y Mittelbach, por suerte, años después se arrepiente y lanza una carta muy valiente de autocrítica a lo vivido en aquel horrible 28 de junio de 1966. Vamos a escuchar al general Camps hablando del golpe de Estado contra Ilia. Nos dirigimos al pueblo de la República en nombre del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, con el objeto de informar sobre las causas de la Revolución Argentina. El gobierno que acaba de ser sustituido contó con el anhelo de éxito más fervoroso y con un crédito de confianza ilimitado por parte de todos los sectores de la vida nacional. Un pueblo se elevaba generosamente por encima de las diferencias de partido,
abrumado por la angustia, los desaciertos y frustraciones del pasado, alentando la gran esperanza que se iniciara de una vez para siempre la marcha hacia la conquista de un destino de grandeza. Sin embargo, la falta de una política auténtica que incorporara al quehacer nacional todos los sectores representativos se tradujo en un electoralismo que estableció la opción como sistema. Este recurso vulneró la libertad de elección, instituyendo en los hechos una práctica que estaba en abierta contradicción con la misma libertad que se proclamaba. La autoridad, cuyo fin último es la protección de la libertad, no puede sostenerse sobre una política que acomoda a su arbitrio el albedrío de los ciudadanos. Por supuesto que no lo ponemos acá porque nos gusta escucharlo, sino porque vale la pena ver la coherencia que hay entre el golpe, ¿no? Los golpes de Estado en la historia argentina y estos personajes siniestros que estuvieron presentes y partícipes en los golpes de Estado, que fueron claramente procesos de deterioro de la Argentina, ¿no? Fuimos para atrás, siempre en los golpes de Estado fuimos para atrás y mucho, y esto es importante decirlo. Como que no hay 76 sin 55 ni sin 66. Exactamente, 66 es la antesala claramente del 76, ¿no? Y cada vez se van agravando más los golpes, se van poniendo cada vez peor. Y el autor de este golpe de Estado, la causa eficiente, digamos, el hombre que pone la cara, era la Morsa Onganía, Juan Carlos Onganía. Vamos a escuchar 2 audios del general Onganía, que tiene increíblemente su voz un parecido con un notable escritor uruguayo. A ver si ustedes coinciden. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. En adelante, nadie podrá excusar su despreocupación apelando a un pasado anónimo de cuya herencia se existía. Y han agotado nuestros recursos políticos e institucionales. Ha llegado el momento de vivir en plenitud y de crear para nosotros y nuestra posteridad. El futuro será inexorablemente el resultado del esfuerzo común de todos los argentinos de hoy. ¿No les parece increíblemente parecida la voz a Mario Benedetti? ¿No? Por supuesto que el contenido es antagónico, ¿no? Los universos distintos. El contenido, la poesía, la bonomía, ¿no? La hombría de bien. Sí. Pero es increíble cierto parecido. Inclusive él lo dijo alguna vez. Él lo dijo públicamente alguna vez. Que sus amigos lo cargaban por su parecido. El parecido de su voz con el dictador Juan Carlos Onganía. Al querido Mario. Querido Mario, ¿no? El gran Mario Benedetti. Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escríbenos a historias@radionacional.gov.ar. La pregunta esta semana es: ¿quién fue el primer ministro de Educación de don Arturo Illia? ¿Quién fue el primer ministro de Educación de Arturo Illia? Nos escriben a historias@radionacional.gov.ar. Ahí nos escribió Silvia Dalvia a historias@radionacional.gov.ar, contestando correctamente que Perón asumió el 2 de diciembre de 1943 como secretario de Trabajo y Previsión y se hizo acreedora a 1810, que puede pasar a retirar por aquí por Radio Nacional Maipú 555 de lunes a viernes de 10 a 18. Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de nuestra historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar. Bueno, aquellos años 60 fueron años muy interesantes para la historia argentina y mundial. Eran los años del cambio, los años del rock and roll, de la música pop, de las rebeliones juveniles. Elvis, ¿no? Elvis. Y esos muchachos de Liverpool haciendo cosas, ¿no? Efectivamente, ¿no? El Bill Haley y sus cometas, Elvis Presley, el nacimiento del rock como una música irrespetuosa de la moral y las buenas costumbres que provocaba grandes reacciones en el sur de los Estados Unidos, piras quemando discos, ¿no es cierto? El Ku Klux Klan enardecido, la lucha por los derechos civiles de los negros, los Beatles, ¿no? La gran revolución musical, cultural que implica estos muchachos y que van a tener tanta influencia
en la música mundial, tanto en el pop como en el rock, ¿no? Sí, en esos pequeños discos simples también. Los simples, ¿no? Los negritos simples. Claro. Algunos con agujero en el medio grande, que había que ponerle un soporte, el adaptador. Claro. El agujero chiquito, las 33 revoluciones. Sí. Y el Winco. El Winco, pieza fundamental, imprescindible en todos los hogares de clase media argentina. Y paralelamente a eso que estás contando, bueno, digamos el retroceso del tango. El retroceso del tango, el avance del folclore, un avance importante del folclore con las peñas guitarrada Cruz, todos aquellos programas de difusión del folclore nacional, en los Huancahuá, que eran una especie de folclore yaceado, en algún sentido, vocalizado de una manera diferente. Uno canta y cuatro le hacen burla, diría Yupanqui. Es Yupanqui, claro. Bueno, el boom de los fronterizos, de la misa criolla, bueno, había para todos los gustos. Los chalchaleros, Chalchaleros fronterizos, viste como si fuera Boca River para variar. El Ford y el Chevrolet, ¿no? Claro. Eran esas rivalidades históricas que se daban allá por los 60, y por supuesto el Club del Clan, también. Palito Ortega, Yolilán, Violeta Rivas, Néstor Fabián, toda esta gente, ¿no? que eran furor, programas de televisión, películas, y bueno, que eran como evidentemente la música popular por excelencia de aquellos años, que hay que decir algo que vale la pena, ¿no? En los hogares de clase media convivían estas músicas, convivía el Club del Clan con los Beatles, por ejemplo. Era común escuchar las dos músicas, ¿no? Sí. Era como, no eran antagónicos, se escuchaban las dos músicas. Los amigos de Córdoba nos contaban que ellos en las peñas estudiantiles escuchaban los Beatles y a Chito Ceballos por ejemplo, al mismo tiempo, sin ninguna contradicción. Claro. Y cuarteto seguramente. Seguramente que sí. De manera tal que esto era un poco el contexto y obviamente el boom de la literatura latinoamericana. Recordemos que es la época de Rayuela, ¿no? El gobierno de Ilia, 64, publicación de Rayuela, inicio de un periodo de la literatura latinoamericana que va a terminar siendo el boom, una gran discusión política, la discusión sobre si lucha armada sí, lucha armada no, el intento en el 64 de Guevara en el norte argentino, ¿no? Crear 1, 2, 3, muchos Vietnam, el comandante segundo, Macetti, y el intento del foco guerrillero en Salta. Y lo que dijiste hoy, la explosión de la televisión. La explosión de la televisión. Los 4 canales. Los 4 canales, los programas con 60 puntos de rating. Claro. Estamos hablando de Viendo Biondi, La Tuerca, bueno, todos esos programas. La Nena. Malvina Ross, Rigoli, Luis Brandoni. Programa, bueno, Pipo Mancera. Y el boom de la historieta argentina con Mafalda, una historieta que va a terminar trascendiendo a nivel mundial, las historietas más publicadas, argentinas más publicadas en el mundo, y más traducidas, aquella nena problematizada, que nace como la idea de propaganda de una marca de electrodomésticos. Que nunca se hizo, al final de cuentas fue más el personaje. Efectivamente, de aquella familia, ¿no? Aquella familia que problematizaba y hablaba de los problemas mundiales y argentinos como nadie, bajo aquel genial sanjuanino Joaquín Lavado, Quino, un personaje extraordinario y bueno, que aún hoy sigue teniendo una gran actualidad Mafalda, ¿no? Un personaje maravilloso que marca muy bien lo que fue en los 60, también todo lo que tiene que ver con el pop en el arte, ¿no es cierto? El ditela, bueno, todo aquel fenómeno que se va dando, ¿no? En aquel contexto de libertad, porque esto hay que decirlo, había una amplísima libertad de expresión en aquellos años que va a terminar abruptamente con este golpe, cuando el general Onganía imponga su política de moralidad, de volver a la Edad Media, de cortar el pelo a los chicos y alargarle la falda a las chicas, preocupados por la moral, entre comillas, la moral que no le preocupaba perseguir a alguien, golpearle la cabeza o matarlo, como pasó con el estudiante Santiago Pampillón en Córdoba, ¿no? Una moral muy particular. Si la Pax Onganiana tenía ese tipo de cosas, ¿no? Era doble moral, ¿no? Una moral, claro, preocupada por el pelo largo y no por los muertos, ¿no? Por los asesinados, por la propia represión de la dictadura o los tantos muertos del Cordobazo posteriormente, ¿no? Es decir que estamos hablando de un periodo muy interesante y de una época que pasó y que mucha gente no advirtió de la importancia de aquel momento y no supo cuidarla, no supo cuidarla en su momento, y vale la pena recordar a gente que hizo mucho por la Argentina, que tenía evidentemente buenas intenciones y que no tuvo ni el apoyo de su partido ni el apoyo del resto de sus conciudadanos en momentos clave para continuar con aquella tarea de ir modificando a su ritmo la historia argentina. Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Coconducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Edición Martín Mesuti. Locución Fabián Montana.